Hemos trabajado mucho con el INE aquí en Paraguay para lo que es la parte del desarrollo estadístico y sobre todo en la parte lo que se entiende como la ENDE, que es la estadística, la estrategia para el desarrollo estadístico para el país. Este encuentro, lo que estamos haciendo aquí es como el tercer encuentro que nosotros tenemos regional. Nosotros comenzamos en el 2018 en la República Dominicana con un encuentro regional de calidad estadística, la producción de calidad estadística. Entonces eso nos lanzó al siguiente, que era un taller en Santa Cruz, en Bolivia, en que se trató de la confianza en la producción estadística, que nos habló François de la importancia de la confianza. Ahora el tercero, después de la pandemia, o sea, hace 3 años, y la idea es que nosotros como París 21, o sea, tenemos este deseo de poder juntar las oficinas estadísticas para hablar de ciertos temas, y este tema es de comunicación. Como ustedes ya saben, es la modernización de las capacidades estadísticas en comunicación. Entonces tenemos confianza, calidad y comunicación. Entonces todo esto, o sea, como en el tercer encuentro, me parece que es una buena oportunidad de poder sumar todos estos 3 puntos, pero sobre todo la parte de comunicación estadística. En los próximos 3 días nosotros vamos a aprender compartir juntos, tenemos varias sesiones en donde cada país va a compartir sus experiencias con nosotros. Quiero reconocer también, o sea, entre nosotros los directores que están con nosotros, tenemos, gracias, Iván de Paraguay, y de El Salvador tenemos el señor Salmán de El Salvador que está con nosotros. Muy bien, una bienvenida. De Argentina, yo no sé si han venido todavía el doctor va a venir. Sí. De la República Dominicana va a estar Miosotis. Guatemala, Brenda Miranda, no sé si ella ha llegado. Sí, yo creo que la más reciente, quizá. Entonces, muy bienvenida. Perú, tenemos Dante con nosotros. Y Uruguay, Diego Abual, que debería estar por venir. Todavía no viene. Pero de todas formas, muy bienvenida y disfrutamos, o sea, de nuestra presencia, o sea, los próximos 3 días juntos. Y ya, yo creo que con eso, de parte de París 21, la bienvenida está hecha. Muchas gracias. Prosigue tan relevante acto el señor José Antonio Mejía, representante del BID en Paraguay. Muy buenos días a todos y todas. Empiezo diciendo José Antonio Mejía, empleado del BID que está en Paraguay de visita. Bueno, como decía, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todas las autoridades de la Oficina Nacional de Estadística, a los responsables de las áreas de comunicación y a los periodistas que nos acompañan en este evento. Es mi primer evento en persona de esta magnitud en más de 2 años. Así que, como François decía que él estaba un poco nervioso de no verlos, yo al contrario estoy nervioso de ver tanta gente en una sola sala, así que disculparán si volteo a ver a la pantalla creyendo que estoy hablando a la cámara y no a ustedes. Yo siempre agradezco oportunidades como esta porque creo que es una muestra del espíritu de colaboración que existe en la región, ¿no? Una colaboración de intercambio entre las Oficinas Nacionales de Estadística que es verdaderamente algo para mí único y poco visto en otras regiones del mundo. Entonces agradezco a París 21 y al INE de Paraguay la posibilidad de estar aquí con ustedes y de ser una de las agencias que coauspicia este evento. Y esta colaboración que regularmente la vemos centrada en temas técnicos, en temas metodológicos, en temas que podríamos llamarle duros, es bueno también verla en estos temas que ya lo decía François y lo decía Geoffrey, nuestros temas más suaves, entre comillas, pero que son súper relevantes. ¿No? La comunicación, bueno, ¿qué le puedo decir a ustedes que son responsables de este tema o responsables de las ONES? ¿No? Es un tema esencial que, como dicen, ¿no? Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, hizo ruido,
Yo creo que para un dato, si un dato se produce y nadie lo conoce, existe ese dato, no, el valor del dato está dado por el uso que se le da a la información. Entonces, el conseguir que los datos se comuniquen, el conseguir que los datos, por ende, al ser conocidos, el conseguir que existan, es responsabilidad de las áreas de la estadística. Y bueno, es un tema que se ha vuelto mucho más complejo a través de los años, ¿no? Aquí simplemente exagero al simplificar diciendo que hasta hace algunos años comunicación era boletines de prensa, organizar conferencias de prensa, entrevistas. Ahora, en los últimos años, la complejidad del número de canales y del número de interlocutores al que se enfrenta una Oficina Nacional de Estadística en su área de comunicación es exponencial, ¿no? Esto, obviamente, ha implicado una visión totalmente diferente de lo que es un área de comunicación en una ONE y la forma que tiene una estrategia de comunicación. Ahora hay que tener estrategias integrales que produzcan materiales para medios tradicionales y también para redes sociales, que segmenten mensajes de acuerdo al medio y a la audiencia, ¿no? No es lo mismo un boletín de prensa que un mensaje en Instagram, ¿no? Hay que lograr un balance entre la profundidad del mensaje y la audiencia que se alcanza. Y ahora los diferentes medios permiten segmentar esa audiencia por distintos grupos. Hay que tener una estrategia que sea proactiva, pero que tenga capacidad de reacción, que tenga claro que en un espacio con tantos actores como es la comunicación, cualquier vacío que deje la ONE será llenado por alguien más. No hay una estrategia que combine tanto el talento en casa, el talento interno de las ONEs, con las necesidades de tener que terciarizar algunas de las responsabilidades más especializadas en el área de comunicación. Una estrategia de comunicación que considere que la página web no es un canal de comunicación, sino un medio de diseminación al que es necesario hacer que los usuarios lleguen, ¿no? Convocándolos a través de la estrategia de comunicación. Una estrategia que tenga métricas claras de cómo medir el éxito de una campaña. Una estrategia que se alimente de experiencias propias y también, como se decía, de las experiencias ajenas como las que se compartirán en estos días, y que documente las lecciones aprendidas justamente para poder compartirlas con otros países. Así que celebro que los responsables de un tema tan importante como este tengan la oportunidad de conocerse, si no es que ya se conocían, compartir experiencias, ¿no? Ya dado que los trabajos de las ONEs son totalmente homogéneos, los trabajos técnicos y los trabajos metodológicos, pero también los trabajos de comunicación pueden ser mucho más homogéneos y hay muchas oportunidades de intercambiar experiencias. Así que sin más, les deseo mucho éxito en esta jornada y en el futuro de la comunidad que aquí se consolidará. Muchas gracias. Buen día. Finalmente, da cierre a la ceremonia de apertura el señor Iván Mauricio Ojeda Aguilera, director nacional del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Paraguay. Desde el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay les damos la más cordial bienvenida. Quiero que me permitan unos segundos para destacar la presencia de máximas autoridades de oficinas nacionales de estadística de América Latina y el Caribe. Agradecer a la Nobel gerente de Guatemala, la querida Brenda, gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos hoy. Igualmente a Dante Caraguavilca, el jefe máximo del INEI de Perú, gracias por la presencia. Diego Aboal también, que está a través de su comitiva presente, representante del Uruguay. Igualmente Horacio Lobo, el subdirector de Honduras, el querido amigo Juan Carlos Salman, máxima autoridad de la Digestis de El Salvador. Igualmente Marcos Labaña, que ya la comitiva está presente. Marcos está llegando en el transcurso del día. Es el presidente de la Conferencia de Estadística de las Américas
Estamos muy orgullosos por ese gran trabajo que está haciendo y también porque va a estar con nosotros en brevedad. Igualmente a República Dominicana, gracias Miosotis por viajar, por estar con nosotros también representando a tu querido país. Representantes también del Ecuador, de Panamá, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de México, que ha tenido un desafío gigantesco de terminar su censo en plena pandemia del COVID en el año 2020. Vamos a conocer su experiencia. También, por supuesto, de Colombia, Argentina, los colegas que están representando. Igualmente a Honduras. Quiero también destacar el gran apoyo que tenemos para la realización de este evento con París 21, con quien hemos iniciado un relacionamiento ya hace varios años. Y notable, este evento lo planificamos para antes de la pandemia. Estaba todo listo y vino la pandemia y 2 años nos separó. Pero hoy así estamos muy contentos de poder hacer este sueño realidad. Gracias París 21, la persona de François, de Geoffrey, de Paz, Caroline, que nos acompañan en esta mañana. También agradecer al BID, en la persona de José Antonio Mejía, es también un gran amigo. José Antonio Mejía estuvo hace unos cuantos años acá, es ese punto de inflexión que tuvo la estadística paraguaya con ese plan MECOVI, donde empezó la encuesta permanente de hogares. Entonces, José Antonio, siempre tu presencia nos trae buena suerte, así que gracias por venir y conseguir el apoyo también del BID para este evento. Agradecer también al CPE y al Centro de Pensamiento Estratégico, que va a presentar su comunidad de prácticas en el transcurso de nuestro evento. Está Philip Sonrock también por ahí con todo su equipo, muchas gracias. Gracias a la CEPAL también por el acompañamiento, está su representante también por ahí. Al Fondo de Población de Naciones Unidas, gracias Rocío Galeano y todo ese gran equipo por una vez más sumarse a esta iniciativa, a este gran evento. Me toca a mí hacer las palabras del comienzo en representación del instituto. Quizás me toque a mí las palabras o representar, pero a una institución que tanto está dando por el Paraguay, a una institución estratégica como es el Instituto Nacional de Estadística, que ha dado un salto cualitativo y cuántico, si se quiere, en materia de legislación, porque teníamos la legislación más antigua de América Latina y el Caribe. Nuestra legislación era del 42. Ni siquiera la moneda. Hoy la moneda en el Paraguay de curso oficial es el guaraní. En nuestra ley ni siquiera el guaraní todavía estaba. O sea, es tan antigua. Pero hoy tenemos, gracias también al gobierno nacional, al parlamento, una nueva ley que ha jerarquizado la estadística nacional, le ha dado independencia técnica, autonomía y autarquía. Igualmente, estamos en un evento que es de comunicación estadística y no es fácil hablar después de Geoffrey, François y José Antonio, que tiene una experiencia muy importante y muy larga, pero sí acudir quizás a la base de todo, o por lo menos en el lenguaje al latín. Cuando hablamos de comunicación, comunicación proviene del latín communis, que representa lo común. Y cuando hablamos de estadística, hablamos también de un significado, una evolución etimológica, que significa estadística, status, estado, icus, relativo a. Entonces, cuando hablamos de estadística, hablamos de lo relativo al estado. Y si combinamos todo este juego de palabras, podemos decir la situación del Estado, hacerla común, comunicar. Decía un presidente norteamericano, Bill Clinton, que lo que se hace y no se comunica es como si no se hubiese hecho. Y el desafío en el caso de las oficinas de estadística es mayor, porque es producir, comunicar, que esa información sea acabadamente entendida, y no solamente entendida, sino que utilizada como bien público para la formulación de políticas públicas y mejorar la calidad de vida de cada uno de los que habitamos la tierra guaraní y por supuesto esta
este querido continente de las Américas. ¿Cómo olvidar en esta ocasión a un premio Nobel, Herbert Simons, premio Nobel de Economía del año 78? Imagínense, en esa época él ya decía que la riqueza de información genera pobreza de atención. Toda esta evolución que hemos tenido en la década del 70, del 80, del 90, ahora con las redes sociales tenemos un auge de información, pero también hay noticias falsas, están los haters. Entonces, en ese concierto de información, ¿cómo trabajamos las oficinas nacionales de estadística? El desafío gigantesco que tenemos de dar la evidencia a los estados para la formulación de políticas públicas. De eso y mucho más vamos a estar hablando estos días. Así que finalmente les doy la más cordial bienvenida a la tierra del tereré. No dejen de ir, no se vayan de nuestro país sin probar el tereré. Y también tenemos ahí una caña paraguaya, quizás para la noche, que es un derivado del ron, pero mucho más dulce, y lo entregamos con mucho cariño. Así que bienvenidos al Paraguay, muchas gracias por elegirnos, por estar en nuestro país, y espero que la experiencia guaraní sea inolvidable en el transcurso de toda su vida. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, de esta manera se cierra el acto de apertura y pasamos a la temática de las sesiones para iniciar el trabajo del día. La sesión 1, la era de datos, el rol de las ONEs y de los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas y sus prioridades frente a los de las ONEs, maneras de colaboración entre periodistas y ONEs para diseminar más y mejores datos. Invitamos a los panelistas, el representante de Colombia, al señor Mauricio Ortiz. Él es director técnico de difusión y cultura estadística, si puede subir por favor acá. De El Salvador, el señor Walter Hernández, gerente de comunicaciones, Digestic. Del grupo ABC, el señor Alcibiades González, periodista. De Telefuturo nos acompaña el señor Óscar Acosta, periodista, Telefuturo. Y estará como moderador de esta sesión el señor Iván Mauricio. Adelante, sí, por favor, si pueden ubicarse. Adelante. Gracias. Yo de nuevo, me toca la sesión, me toca moderar esta sesión y realmente un privilegio y un gran compromiso porque tenemos acá a representantes de Colombia, de El Salvador también, sus responsables de comunicación, y quiero contarles a la comunidad internacional presente acá. Quiero presentar a dos periodistas de mucha trayectoria en el Paraguay. A los paraguayos creo que no vale la pena que les presente, pues son reconocidos. Tenemos con nosotros a don Óscar Acosta. Él es periodista, nacido un 26 de abril, no vamos a decir la fecha, el año, pues muy joven. Sus inicios fueron en Radio Ñandutí entre los años 70 y 80.
incursionó en el periodismo escrito en el diario La Tarde. Posteriormente, conductor de noticieros en Canal 13, en Canal 4, Telefuturo, en cuya red dirige un programa vespertino en voz alta, en Radio Monumental. Ex secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, es uno de los comunicadores más respetados e influyentes del Paraguay, y es de Soldamérica. Alcibiades González del Valle es un maestro, todo un referente nacional. También nació en Ñemby el 10 de julio. Falta poco para el cumpleaños de don Alcibiades. Es periodista, escritor, dramaturgo, muy reconocido en el país. Ex secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Realizó trabajos de investigación periodística de fuerte impacto y es uno de los columnistas más leídos del diario ABC Color y del Paraguay, sobre temas sociales, económicos, culturales, políticos. Yo le agradezco mucho de corazón que hayan aceptado la invitación para estar con nosotros. En esta primera sesión se ha titulado La Era de Datos, el rol de las Oficinas Nacionales de Estadística y de los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas y sus prioridades frente a los de las Oficinas Nacionales de Estadística, y también hablaremos de maneras de colaboración entre periodistas y oficinas de estadísticas para diseminar más y mejores datos. Muy bienvenidos a esta primera sesión. Empecemos. Creo que está... Muy bien, sí. ¿Quién está? Muy bien, muchísimas gracias. Colombia. Vamos. Empezamos por Colombia. Es un desastre como moderador, así que disculpen. ¿Aló? Voy a hacer lo mejor posible. Sí, Colombia. ¿Aló, aló? Arranca Colombia. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Me tocó arrancar este encuentro maravilloso de personas que trabajamos en la comunicación en las ONES. Mi presentación atiende a tres preguntas que nos han hecho para adelantar este encuentro. ¿Tú vas pasando o yo te...? Gracias. Dale. Gracias. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. La primera pregunta era cómo mejorar o qué cosas pueden fortalecer el trabajo con los medios masivos de comunicación y las ONES, empezando que pues para todos sabemos que esto es un trabajo de unos datos que pueden llegar a ser bastante lejanos para el común de la gente. Y pues aquí traigo algunos de los elementos fundamentales con los que nosotros en Colombia hemos organizado la oficina de comunicación, que en el caso nuestro del DANE también tiene a su cargo todo el tema del impulso y la promoción de la cultura estadística. Y tal vez lo primero que hemos venido haciendo desde hace 4 años en Colombia es un trabajo para lograr que el equipo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones entienda que la comunicación no solamente se ocupa del cómo decir cosas, sino también tendría que ocuparse del qué se dice, sin el ánimo, por supuesto, de meternos en el tema de la producción estadística propiamente dicha, pero sí desde una mirada estratégica de la comunicación, aprender a relacionarnos de otra manera con las áreas técnicas y también adentro de la oficina, para que todos los miembros de los equipos puedan como meterse en la idea de la importancia de saber qué cosas o qué aspectos de la producción estadística pueden ser útiles no solo para los expertos o los grupos tradicionales que usan la estadística en el país. Lo segundo que siento que nos ha funcionado en Colombia es universalizar la atención a medios masivos de comunicación, y esto quiere decir que nosotros estábamos tal vez muy apegados solamente a medios especializados
un poco bajo el presupuesto de que la estadística es muy difícil de entender. Y entonces uno se dedica mucho más a aprovechar estos nichos y pues los periódicos económicos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por hablar en todas partes con los mismos temas, pero segmentando las audiencias. Como usted lo decía, director, pues intentando buscar decir lo mismo, ahí sí de diferentes maneras dependiendo de las audiencias que tengamos. Si eso lo juntamos con el primer bullet que tengo ahí, que es que la comunicación empieza en el qué, pues empieza a generarse una estrategia integral de comunicación dentro de la oficina estadística que permite entonces ir definiendo qué asuntos se pueden poner en público de manera que sean atractivos para los medios y útiles para la sociedad, porque al fin de cuentas lo que es atractivo para los medios es lo que es útil para la sociedad, al fin de cuentas. Hemos hecho un esfuerzo también por empezar a hablar o a comunicar, para decirlo en estos términos, de las estadísticas de las que dispone la oficina con relación a lo que ocurre en el país. Sin ánimo pues de buscar como una cosa de oportunismo, pero sí como de centrarse y poder decir, si queremos que las personas usen la estadística, tenemos que poder encontrar la información que tenemos en las oficinas que le puede servir para ciertos momentos por los que atraviesa la sociedad. Ustedes saben que acabamos de pasar por un proceso electoral en Colombia y que para la primera vuelta, por ejemplo, sacamos unos datos que se habían publicado hacía ya casi un año sobre una encuesta de cultura política, que no tiene que ver pues con las personas que estaban en la contienda electoral ni mucho menos, pero sí en cómo las personas en Colombia piensan y si son de centro, etcétera. Y por ejemplo sacamos un dato sobre la posición de los jóvenes frente a votar o no votar. Y eso fue en la semana anterior a la primera vuelta y tuvo mucha acogida en medios. Y era una información de hacía más de un año. Entonces a eso me refiero con ir buscando estrategias que permitan acercar la estadística a la sociedad. Se ha hecho un esfuerzo grande por generar contextos para la comprensión y esto puede llegar a ser un reto porque sabemos que la oficina estadística tiene que, digamos, informar los datos con neutralidad y con objetividad. Y ahí hay como una línea difícil entre decir, generamos elementos para contextos de comprensión de la estadística, de los datos, o solamente decimos el dato con el prurito de no irnos a meter en lo que no nos corresponde. Ha sido una tarea larga, tengo que decir que al principio cuando empezamos esta labor, muchos periodistas nos decían no hagan estas conferencias de prensa tan largas que están haciendo, digan el dato rápido, que eso es lo que nos importa. ¿Cuánto fue el desempleo? Rápido, Chan. Nosotros hicimos, pues nosotros quiero decir, la oficina, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, un esfuerzo por hacer un poquito más larga la rueda de prensa para generar datos. Hay que tener cuidado de no irse a meter en interpretaciones, pero eran generar contextos para la comprensión. La misma situación, hemos emprendido estrategias para acercar a través de conversaciones, hicimos algunos cursos con universidades sobre periodismo de datos con periodistas para contar un poco la tarea y contar un poco los contextos de interpretación. Desencriptar la información estadística, producir, bueno, y la última es producir información territorial y con enfoque diferencial. Creo que ahí hay un reto gigante de las estadísticas para acercarlos a la sociedad. Entre más cerca estemos de la sociedad, pues va a ser más fácil poder llegar a ellos y nosotros hemos hecho un esfuerzo por producir información estadística territorializada. En Colombia tenemos 32 departamentos, los hemos visitado prácticamente todos, nos faltan 2, llevando estadísticas puestas para eso y también para la inclusión y con el enfoque diferencial, y entonces eso ha sido bastante llamativo y ha sido bastante acogido por los medios de comunicación. Tenía 2 diapositivas, pero pues hablé muy largo, 2 más, entonces lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio me ha adivinado el mensaje que tenía que dar al comienzo de que cada
expositor tiene 7 minutos para su exposición. Así que gracias, Mauricio, por la intervención. Ahora escucharemos también en 7 minutos a Walter Hernández. Él es gerente de comunicaciones de la Digestic de El Salvador. Adelante, querido Walter. Gracias, director. Buenos días. Un saludo para todos, para el INE como ente organizador, para el BID y para París 21, así como para todos y todas las personas que vienen de los distintos países. Es un gusto saludarles en nombre de El Salvador. Voy a tratar de aprovechar los 7 minutos porque el director está bastante estricto en este sentido. Así es que me sacaron. Estoy. Voy a hacerles una rápida. ¿No me da? Bueno, quiero decirles que muy posiblemente en El Salvador ustedes nos ubiquen rápidamente como una de las entidades o como la última entidad que ha quedado después de ir detrás de Paraguay, en el sentido que no somos una entidad aún autónoma. Tenemos quizá, ahora sí, le ganamos a Paraguay en algo, en que tenemos la legislación más antigua del continente en cuanto a una institución estadística. Nosotros en Digestic hemos surgido a la vida en 1881, hace más de 140 años. Somos una dependencia aún del Ministerio de Economía y estamos regidos por esta ley estadística que está vigente desde el año 1955. Somos una dirección adscrita al MINEC, dependemos de esa institución financiera administrativamente, así como en materia de difusión y divulgación de los datos. Eso pues puede verse como una desventaja, pero también nosotros conociendo el trabajo, conociendo las experiencias, conociendo la forma de que instituciones como las que están aquí representadas hacen su trabajo de divulgación, pues nosotros estamos tratando de emular todo esto. Y la buena noticia además es que estamos atravesando por un proceso de modernización. Estamos siguiendo los pasos del Paraguay en ese sentido y desde la Dirección General dirigida por Juan Carlos Salman, que llegó a la institución hace 3 años, pues estamos nosotros trabajando para convertirnos en un instituto estadístico al igual que todos ustedes. Como decía, pues en ese sentido estamos un poco a la saga y en la actualidad estamos llevando a cabo la etapa previa del 7º Censo Nacional de Población y Vivienda. Estamos llevando el periodo censal al igual que muchos otros países. En este 2022, por supuesto que estaba para desarrollarse con anterioridad, pero el tema de la pandemia pues nos ha obligado a irnos retrasando. Tanto sobre el tema de la creación de nuestro instituto y la modernización de nuestra legislación, como les decía, al igual que con los preparativos del censo, hemos tenido procesos paralelos con Paraguay y otros países, gracias a la excelente pues, relación que tenemos con la mayor parte de las oficinas estadísticas de la región. Nosotros en la presentación, como es bastante rápida, pues hemos tratado de responder a las preguntas que se nos hicieron sobre lo que estamos haciendo para dar a conocer los datos a los medios de comunicación. Nuestro trabajo, amigos de los medios, pues es bien básico, en realidad, en el sentido de que los datos los publicamos en la página web de la Digestic y en las redes sociales del Ministerio porque no tenemos una red de comunicación a través de las redes sociales, valga la repetición, independiente, sino que como dependencia del Ministerio, pues acudimos a las redes del Ministerio para que desde ahí podamos publicar todo lo que se está elaborando en materia de información estadística. Los medios de comunicación y los usuarios en general, por supuesto entendemos y lo hemos comprobado que están haciendo uso de toda esta información porque así lo hemos nosotros verificado en las publicaciones, en las consultas que se nos hacen, etcétera, y por supuesto que montamos eventos de divulgación,
tanto presenciales como en línea. Tenemos actividades que también son de uso público, pero los medios de comunicación siempre nos acompañan y están trabajando en la divulgación que toca hacer en este sentido. El apoyo de las redes del Ministerio, así como la atención de entrevistas y entrega de información de otro tipo, es básica también para que los medios estén divulgando lo que nosotros estamos elaborando en materia de información estadística. Y lo que hemos aprendido en términos, y si funciona o no, pues les cuento que las actividades realizadas nos permiten publicar, como les decía, la información de manera permanente. Estamos en los medios con bastante periodicidad. Prueba de ello pues, es las diferentes publicaciones que hemos estado siguiendo, el monitoreo de datos, entrevistas que se nos solicitan, etcétera, y las redes sociales del Ministerio, pues como les ayuda. Nos ayudan a ese sentido y les ayudan a los medios a estar siempre buscando y obteniendo la información. Hemos aprendido, como les decía, que eso no es lo ideal. En materia de divulgación es necesario hacer visible y constante la información estadística, como se ha dicho aquí, y deberíamos de ser un poco o bastante más metódicos y a través de los diferentes medios y plataformas que están vigentes en este momento a nivel mundial. La cercanía con los periodistas y dar mayor relevancia a las redes sociales y otras plataformas es vital para asegurar el impacto deseado que todos estamos buscando. Y en cuanto a retos, pues yo no quiero hablar de retos, yo en realidad quisiera, director, si me permite, hablar de propuestas. Como estamos nosotros como institución en camino de modernizarnos, pues estamos hablando y proponemos pues modernizar el trabajo comunicacional de todas las zonas. Yo sé que muchos están muy avanzados, muchos de ustedes pues están encaminados y ya con una ruta bastante larga en su trayectoria de comunicar y de hacer amigables los datos, hacer amigable la relación con los periodistas y con los medios. Entonces la propuesta es que todos sigamos una línea similar, adoptemos una sinergia permanente de divulgación mediante el uso de plataformas web, las redes sociales, aplicaciones, medios tradicionales por supuesto, y también talleres permanentes de trato entre periodistas y técnicos estadísticos de nuestras diferentes instituciones para que podamos tener ese tipo de información. Me queda un minuto y les quiero decir que las otras propuestas son que las zonas debemos estructurar nuestros organigramas para dar un mayor peso institucional a la comunicación. Debemos de tener capacidad estratégica comunicacional y no ver el tema de las comunicaciones como un staff de apoyo, sino que como estrategia dentro de todo el trabajo institucional debe de tener una ubicación bastante preponderante el tema de las comunicaciones. Y eso me lleva a la última propuesta, que es la de apoyarnos regionalmente, creando un mecanismo interinstitucional para compartir experiencias, algo parecido a esto, pero con mayor periodicidad, para tener contactos más, digamos, bilaterales, para podernos coordinar en diferentes mecanismos y diferentes estrategias, y de esa manera pues poder solidificarnos individualmente y colectivamente en los diferentes países a través de eventos como este. Es lo que muchas gracias, Walter. Gracias por compartir esta interesante presentación con nosotros. A continuación, vamos a ceder la palabra al maestro Alcibiades González, periodista de ABC Color. Adelante, don Alcibiades. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Estamos en vísperas en el Paraguay de un acontecimiento singular que suele darse cada 10 años. Se trata nada menos que de saber, mediante el censo, no solo cuántos somos, sino qué somos a través de nuestras pertenencias y estudios. A mi juicio, el qué somos es más importante de cuántos somos, sin desmeritar la cantidad poblacional. El censo nos dirá qué hechos materiales e intelectuales hemos agregado a nuestra persona, a nuestro hogar, a nuestra familia. Cuánto hemos adelantado o no como seres humanos que buscan y desean una vida mejor. Sin datos esenciales a mano, nunca se podrá acertar en la solución de los problemas.
Son datos que deben alcanzar e interesar a la población en general. Hoy disponemos de mecanismos como nunca antes para la fluida circulación de las comunicaciones y llegar a todos los sectores donde quiera que estén. Pero hay un problema. El Instituto Revte para el Estudio de Periodismo ha publicado su informe anual acerca de la información en el mundo digital y sus conclusiones son desalentadoras, con bajos niveles de confianza en los medios, interés en declive, cierto hartazgo y otras dinámicas preocupantes. Tristemente, estas tendencias resultan especialmente acentuadas en las nuevas generaciones. Solo un 37% de los menores de 35 años confían en las noticias de los medios, por lo general, frente al 47% de los mayores de 55 años. Paradójicamente, nos dice Andrés Ricci en el diario madrileño El País del sábado último, abro comillas, mientras tanto jóvenes parecen despegarse del sistema político, casi todos están muy integrados en otro sistema, el de las redes sociales. Pero, diciéndolo suave, este último resulta menos constructivo para la sociedad que la política. A menudo es directamente destructivo, un agujero negro que absorbe energías que podrían ser positivas, que desvía trayectorias con tanto tiempo malgastado en efímera superficialidad. Tanta propagación de estupideces. Cierro comilla. Con esta realidad tenemos que navegar en buscar de que la comunicación de datos en esta era digital ayude a mejorar las condiciones de vida de la gente. Tenemos que ganar su confianza, su credibilidad, con singulares esfuerzos que le hagan distinguir lo sustancial de la efímera superficialidad. La idea de que la educación y la investigación son una verdadera inversión para el futuro está fuera de toda duda. Todos los estudios realizados para nuestro país por agencias internacionales acerca de las limitaciones estratégicas para nuestro despegue económico coinciden en señalar las deficiencias en comunicaciones y educación como las decisivas. Nuestro desempeño como sociedad depende así en gran medida de la formación de nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo no hay procedimiento más seguro y duradero de promover la permeabilidad y la integración social que una buena educación. Y esta buena educación está ligada hoy a la comunicación entre personas, comunidades, países. Esta comunicación se fortalece a partir de los datos que podamos disponer, compartir, estudiar, llevarlos a la práctica. No hay mejor orientación para los gobiernos, para las empresas privadas, que dar los datos ciertos para tomar decisiones. Está el otro caso, que se da también con frecuencia, los datos fidedignos que por razones políticas se los manipula. A ningún gobierno le agrada la cantidad de personas pobres o en pobreza extrema que pueblan el país. Como da mala imagen o niegan los éxitos sociales que pregonan, se esconde la cantidad, se la niega, se la minimiza. Pero los números están ahí, incólumes, esperando ser tenidos en cuenta para una planificación responsable de desarrollo. Pobreza, educación, salud, trabajo, bienestar son algunos de los ejes que motiva un censo general. Que el país se conozca a sí mismo es el fin para que a partir de ese conocimiento se trabaje por la transformación del país con una guía segura. La relación de un censo general equivale a una enorme visita. Visitar las casas, hablar con las personas, procurar una cierta empatía, enorme paciencia con la constante rectificación del censado. Hoy hay más que el funcionario, es del barrio, se lo recibe con desconfianza porque no se le quiere hacer saber algunas carencias.
depende también de una buena cobertura periodística, una insistente campaña de prensa, un vigoroso interés de los periodistas. Luchar contra el pesimismo o el desinterés acerca de las noticias con soporte tradicional o digital, harán que la población esté debidamente enterada de lo que se espera de ella y esté dispuesta a colaborar con el trabajo. La idea puesta en la necesidad de que el país disponga de los datos necesarios para elaborar estrategias de desarrollo en todos los órdenes. Elaborar estrategias y realizarlas es el fin último de este proyecto. No tendría sentido gastar tanto dinero para que el censo duerma en los cajones burocráticos. Una buena inversión del gobierno a favor del país es posibilitar que nos conozcamos para mejorar nuestro presente y nuestro futuro con la mirada puesta en cómo llegar a la población joven, pues las redes sociales han reemplazado rápidamente a las webs de noticias como fuentes primarias para las audiencias jóvenes a quienes, según el citado estudio de la prensa española, les resulta difícil entender el lenguaje que usan los medios tradicionales. Para mí sola, dice una entrevistada, es desfasado meterme en un periódico. Necesito información directa que vaya al grano. No quiero estar leyendo 1000 detalles. No tenemos motivos para pensar que nuestros jóvenes compatriotas piensen y actúen distinto que otros jóvenes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alcibiades. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a don Óscar Acosta, periodista de Telefuturo. Adelante, don Óscar. Muchas gracias, Iván. Buenos días para todos. Agradezco la licencia que me han otorgado. Soy un ágrafo por elección. Me gusta, es mi modo de encontrar mi participación en los medios de comunicación. De nacimiento en el periodismo hice radio y continúo en ese rubro. Y porque además, en estas últimas horas, después de haber recibido la invitación para participar de este encuentro, veo que hay que, como decía Mauricio, ir al grano directo, como es lo que piden los periodistas en Colombia, supongo que también Walter en El Salvador, y que lo señalaba el maestro Alcibiades González del Valle, centrándose en estudios que nos demuestran que hay otro enfoque en este tiempo. Yo vengo de ser parte de lo que se llama un periodismo convencional, y veo que estamos en este momento sometidos rigurosamente a esta dinámica explosiva de tecnología que nos arrastra realmente a un nuevo tiempo. Y entonces agradezco esta posibilidad, sobre todo después de escuchar también al señor Fontenot y a Greenwald hablar de un dato que aquí se mencionó, la confianza. Esto es clave y esto es esencial. La confianza en los medios periodísticos también, como mencionaba Alcibiades. Es decir, si hay algo, Iván señalaba, y no es la primera vez que usa ese ejemplo, conversamos ya muchas veces con Iván en encuentros periodísticos que tuvimos, no hay nada peor que aquello que se hace y no se conoce. Entonces, hay rigurosamente un cierto compromiso que nos están dando a los periodistas y a los medios de comunicación en este encuentro. ¿Cuál es nuestro nivel de responsabilidad en la divulgación de estos trabajos técnicos, duros, técnicos? ¿Qué hacemos los periodistas como para que estos datos estadísticos se puedan aplicar en las políticas públicas? Y cuando las políticas públicas hacen un pésimo uso de los datos estadísticos, por ejemplo, en el caso nuestro del Instituto Nacional de Estadística, ese trabajo conlleva la desconfianza, porque la gente ve que en la acción, en la planificación y sobre todo en la ejecución de las políticas públicas, o estamos peor que antes o no avanzamos. Entonces, ese es un dato muy importante. Hoy me tomé, mirando la tapa de un diario en particular, ahí tienen ustedes en pantalla,
Y dije yo, a ver, en el periodismo convencional yo soy un convencido de que un modo de plantarle alguna competencia a las redes sociales, a la inmediatez, eso que decía Mauricio que le piden los colombianos, vaya directo al grano, no ande dando vueltas ni llenándonos con números duros. Y subrayé lo que ustedes están viendo en el título de un diario de hoy. Ese dato que ustedes ven ahí es impactante para las políticas públicas. En el último informe que divulgaron, creo que fue Iván la semana anterior, dice que el 94% de los jóvenes en Paraguay, de entre 15 a 19 años, tiene una ocupación informal, y miren la suma para la población nuestra, de 7 millones y un poquito y 700.000, son más de 1.800.000 personas que están en el sector informal de un total de una población económicamente activa que creo que no llegamos todavía a los 4 millones. Entonces, ese es un dato que en la prensa convencional sirve para mostrar los desafíos a los gobernantes. El otro, y hago algo que ocurrió en tu país, el resultado final de la registraduría colombiana, miren lo que nos muestra el detalle final de los votos de los ciudadanos colombianos que eligieron votar al señor Hernández, y la diferencia creo que fue del 3% aproximadamente. 3%. ¿Y cuál es la base de la campaña del señor Hernández? TikTok. Poco o nada, sino TikTok. ¿De qué estamos hablando entonces en este momento? Si un hombre casi llega a la presidencia de la República con las redes sociales y usando TikTok, con frases cortas y contundentes, y que probablemente haya llenado la expectativa de una gran cantidad de personas que esperaban un discurso, una innovación, algo diferente realmente. Esa es una demostración del camino que hay que ir tomando. En el caso de Paraguay, creo que hay trabajo. Iván, nuestro director de estadística, les va a dar más detalles seguramente del MITIC, del Ministerio de Comunicación, que hay que decirle al Estado, y creo que en todos los casos, que haga una mayor inversión en la capacitación de los funcionarios de las instituciones del Estado para poder llegar a ese porcentaje que mencionaba Alcibiades, que están lejos de la prensa convencional y que necesitan respuesta y datos rápidos para poder tomar interés en lo que a ellos le está afectando en su vida. El desafío para nosotros es muy claro. En los medios convencionales nosotros estamos tratando de usar la herramienta de las redes sociales para poder, a través de lo convencional, bueno, mostrar que hay un periodismo que se interesa en estos datos estadísticos y hacer que los políticos cumplan con sus promesas electorales. Y eso es muy fácil de verificar porque, como se dijo, cuando uno ve el dato estadístico del año posterior a los compromisos y a las promesas electorales, se da cuenta si los políticos cumplieron o no con lo suyo. Washington Post tiene, y ustedes pueden ver en TikTok, un capítulo muy especial. Les ruego que vean porque yo tengo hijas periodistas también que me dicen: papá, mira lo que hicieron en el Washington Post. TikTok, periodistas, estamos hablando de periodistas preparados para que a través de esa red social se llegue a una población enorme que está ausente de las conversaciones convencionales. Es impresionante. No recuerdo cuántos seguidores tiene Washington Post en ese sentido, y ustedes deben conocer otros que están ya apelando a este recurso. A mí me parece que nuestros estados tienen que hacer una inversión para aprovechar esta ola enorme de cambio en la comunicación y en la tecnología. Recordaba, haciendo algunas revisiones rápidas esta madrugada, me levanto muy temprano, somos de esa escuela con el maestro aquí, estamos de pie a las 4 de la mañana para ver qué ha pasado en el mundo, y estaba mirando la campaña de Obama ya por el 2008.
estaba Orkut, MySpace, Facebook comenzaba por allí a andar. Y recuerdan ustedes el resultado de su incursión por redes sociales. O Trump. Y ya lo que aquí mencionaba el director, claro que están los fake, están también muchos de los que están tratando de distorsionar siempre la información. Los periodistas tenemos esa gran responsabilidad de asumir un compromiso con este trabajo que tienen ustedes, de darnos la herramienta, el material para poder desde nuestra posición colaborar con el desarrollo de políticas públicas para beneficio de todos. Y cuando digo de todos, estoy incluyendo a los sectores marginados, empobrecidos, porque en muchos de los casos en nuestros países lo que tenemos son poblaciones empobrecidas. Un minuto. Por la voracidad de nuestros políticos. Eso quería remarcarles en este encuentro del día de hoy. Nosotros también estamos tratando de ajustarnos a este tiempo. Pero finalmente, mi conclusión es que, como ustedes probablemente también, salvo que ya lo tengan, en el Paraguay necesitamos que el Ministerio de Tecnología e Información pueda acentuar la capacitación de sus funcionarios para que el Estado y los organismos del Estado puedan llegar a ese público masivamente a través de las redes sociales e interesar a nuestros jóvenes sobre nuestros principales problemas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Oscar. La gente de la conducción me pide ahora que puedan ustedes en un minuto tener una síntesis o palabras o frases claves de esta sesión que hemos terminado. Queremos empezar por El Salvador y, según la ubicación, dedicarle un minuto a tener una síntesis de lo que fue esta sesión. Adelante, por favor. Bueno, agradecido primero, y la síntesis para mí es modernizarnos, estar siempre no respondiendo, sino a la vanguardia de lo que viene. Ya hay referentes internacionales, lo decías tú con respecto al expresidente Obama, a Donald Trump. En El Salvador también ha sido un hito el presidente Bukele en manejo de redes sociales. Hay otros funcionarios de nuestro gobierno que están trabajando en la misma línea, y esperaría yo que nosotros, cuando ya tengamos la parte que se refiere a ser un poco más independientes, pues lo hagamos. Pero eso del periodismo haciendo TikTok también le da un referente a las instituciones como las nuestras, para que también incursionemos a este tipo de plataformas y herramientas y podamos tirar datos y ofrecer datos a nuestros consumidores con esa misma modernidad. Solamente. Muchas gracias. Maestro Alcibiades. Sí, yo pienso que los periodistas tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Yo ya no tengo tiempo, pero hay que cambiar, porque si no se llega a los jóvenes con la forma en que estamos contando la historia, evidentemente se va a fracasar en la comunicación. Y es urgente que, reitero, cambiemos nuestra manera de contar una historia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, yo diría 3 cosas en un minuto, y es la primera. Creo que el tema de las redes sociales debe ser visto como un complemento del resto de estrategias de difusión. No creo que se trate de un cambio abrupto o como de una competencia entre una forma tradicional o con más contexto a una de redes sociales de inmediatez, de mensajes cortos sin suficiente contexto. Creo que se trata de un complemento, y ese es uno de los grandes desafíos de las oficinas de comunicación. Y el otro es también como desafío de las oficinas de comunicación de las ONES, es hacer un trabajo hacia la difusión de la información estadística, pero también hacia adentro de las instituciones. Es muy importante poder lograr unos relacionamientos de las oficinas de comunicación hacia adentro con un carácter mucho más estratégico que cosmético, digamos así. Más que producir una frase rápido para que sea consumida, hay que pensar en una estrategia completa y empezando por el qué. Y la generación de confianza, y con esto termino,
creo que tiene que ver mucho con la capacidad de poder decir lo que ocurre, como decía Alcibiades, independientemente del diseño institucional que se tenga en cada país, y los datos, gústele a quien le guste, eso es uno. Y dos, tener la capacidad comunicacional de aceptar errores si se cometen, porque a veces las oficinas estadísticas podrían llegar a tener la tentación de pensar que para generar confianza es mejor decir que uno no se equivoca, y todos nos equivocamos, y eso genera confianza al final de cuentas, si se hace públicamente. Esas tres cosas diría yo. Muchas gracias. Bueno, yendo a lo último que destaca Mauricio, por eso va a ser importante que los responsables de las organizaciones nacionales de estadísticas generen también amplia confianza, porque como se señalaba aquí, la posibilidad de malversar los datos estadísticos bajo presiones políticas puede matar, ¿sí?, el trabajo de las organizaciones. Dejarse manipular porque hay presiones del gobierno para ocultar datos, para minimizar o cambiar, incluso sería realmente catastrófico. Esa es una confianza que también se tiene que tener. Una de mis hijas me decía: papá, los datos estadísticos matan el relato, y le dije: sí, yo posiblemente sea así, y es una frase común que se usa, el dato mata el relato, es lo que dicen. Ahora, en el relato de que el relato sobre la ciencia exacta probablemente no se modifique, en cambio a los problemas sociales, por ejemplo, sí podemos tener cambios en los relatos, pero el dato estadístico que pueda mostrarnos la debilidad que tenemos en nuestros países va a ser fundamental. Por eso el nivel de confianza que tengamos hacia ustedes en las organizaciones va a ser muy importante, y no torcer el camino para buscar atajo de conveniencias políticas o partidarias. Les agradezco mucho. Gracias, director. Muchas gracias a nuestros queridos panelistas que nos han dado gala de conocimiento y de análisis que va a quedar también a nuestro cargo meditar. Hemos hablado de confianza, de responsabilidad, de capacidad, de ir al grano con la información. Hemos hablado de redes sociales, y como suma, como síntesis, a mí se me ocurre una reacción: remontarnos a casi 2 siglos y medio atrás, en el 1700, en un periodo denominado la Ilustración, en donde existieron 3 grandes exponentes como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que fueron los grandes ideólogos de esa Revolución Francesa. ¿Y cuál fue la premisa única? Fue que el pueblo se tiene que educar más para vivir mejor. Así que con un gran aplauso le despedimos a nuestros panelistas. Muchas gracias por regalarnos su tiempo y su conocimiento. ¿Qué devuelvo? Bueno, al terminar esta sesión, el señor Iván Ojeda va a ubicarse al centro, ahí sentado, y les invito a los que están en la mesa ponerse atrás. Vamos a tomar una foto grupal, y a los panelistas también, si nos pueden acompañar en esa foto grupal, allá al centro. Entonces, por favor, si me ayuda la gente de comunicación después a ubicarle a las personas para la toma de foto. Terminada esa toma, vamos a pasar a un refrigerio y luego volvemos a la sesión en 20 minutos.